Alejandro. Muy bien, pues el primer caso es el paciente más añejo de los que rescatamos, que tiene 17 años de operada. Es una mujer en ese entonces de 46 años, con un valgo intenso bilateral, artritis reumatoide incapacitante, clase funcional 3. Depende para su marcha de muletas canadienses en tramos cortos solamente. Presenta una pseudoinestabilidad colateral lateral y pivote central también inestable. A la corrección del eje, es decir, a las maniobras varizantes, llega solo a -3 en la derecha y si lo completa en la izquierda. Esta es la imagen clínica y la imagen radiográfica. Si alguien quiere comentar. Bueno, lo que se ve es una deformidad predominantemente del miembro inferior derecho. Nos dijiste que tiene una artritis reumatoidea y eso se nota por una atrofia ósea importante, un adelgazamiento cortical, etc. Hablando de cada rodilla, vemos radiografías de frente, nada más de la rodilla. Seguramente después nos vas a mostrar pangoniometría, que es como estamos acostumbrados para poder navegar. Lo que sí nos gustaría saber cómo estaba la estabilidad, lo que vos sentiste en cuanto a la estabilidad, porque se ve una gran insuficiencia ósea del platillo externo. Esto podría ocasionar esas pseudo-inestabilidades, o en realidad inestabilidades, pero de origen óseo, ¿no? Sí, así es. En efecto, es una inestabilidad ósea. Ustedes ven el cóndilo lateral de la derecha, es completamente hipoplástico. Aunque el hundimiento es evidente en la plataforma tibial, sobre todo la externa, si ven el nivel del peroné, realmente tenemos espacio para trabajar. Tuvimos que poner también la prótesis de cadera y entonces resultó en un eje mecánico. E incluso si ven, nosotros hacíamos la medición en una ventana, porque bueno, las placas iban en 3 partes para hace 17 años, iban pegadas y entonces nuestro eje, sobre todo el lado derecho, lo hicimos con una cinta adhesiva. Alejandro, pregunta, ¿Sí? ¿esta fue simultánea? Sí, fue bilateral simultánea, sí. Fue simultánea. Vos, por lo que veo, usaste un implante, una Columbus. No, la realidad es que para entonces no teníamos Columbus, Search, teníamos perdón. Search Search Evolution. Evolution. Search Evolution es una prótesis póstero-estabilizada. En este caso la estabilizamos, sí, porque había los primeros normales con plato fijo no estabilizados, sí. No estabilizado significa conservación del cruzado posterior. Sí es, que es mi preferencia. Ajá. En este caso, Esta es póstero-estabilizada. Rodrigo, perdón. ¿estás? Sí, no, Alejandro, una pregunta. ¿La paciente entonces la pudiste balancear bien? ¿No hizo falta poner un inserto semicostenido ni nada por el estilo? Simple insertos primarios y veo que tampoco pusiste vástago ni nada. ¿No? En efecto, nada más restablecimos la interlínea articular con los implantes de prueba. Vimos que había una estabilidad tanto en extensión como en flexión y una movilidad bastante buena. Y lo que tiene también, que estábamos viendo ahí en las radiografías, que tiene una prótesis de cadera derecha. Esta paciente, justamente cuando tienen prótesis, la navegación nos ayuda mucho, ¿no? Porque si no tuviéramos una navegación, la guía endomedular de fémur tendría que ser muy corta por el tema de la prótesis de cadera. Así que sería como una indicación de navegación en este caso. Así es, sí. ¿Qué, Blish? La realidad es que el abordaje de la piel fue anterior, pero hay que recordar que estaba en un valgo muy intenso, entonces cuando corrige el valgo se ve un poco, ¿verdad? Ah, Pero la realidad es que es anteromedial de inicio. ajá. ¿Abordás en extensión o en flexión, Alejandro, las rodillas? Para las partes internas hago un abordaje parapatelar, siempre medial. Mediano. Incluso con valgos muy intensos no hago abordajes laterales. Ok. Perfecto. ¿Vos sí, Jean-Paul? ¿Usás Kevlich? Sí, sí. Bueno, depende
depende de la rótula. Contanos. Depende de la posición de la rótula en preoperatorio. Para mí, el valgus de más de 5 grados con una rótula inestable, Keblish. Es muy fácil. Acá en Buenos Aires hay un grupo, o en Argentina hay un grupo que hace ya de hace bastante tiempo en los valgos y todos refieren un muy buen resultado. Entrar por lateral en los valgos es entrar liberando un gran factor de constreñimiento en la rodilla, ¿no? Porque abrís el tensor, la fascia directamente. Así que hay un grupo grande que hace Keblish. Nosotros, Rodrigo, vos no hacés Keblish, ¿no? No, nunca abordo al lateral. La verdad que aunque sea un valgo grave, con los abordajes mediales me manejo bien. Así que no. A veces, bueno, no podemos luxar la rótula y la tiramos la rótula de costado y no la luxamos, pero no abordamos, yo no abordo por lateral. Creo que el doctor Ridolei, el doctor Moore son los que tienen experiencia, así que si nos quieren contar algo, Fernando, Gonzalo, tienen el micrófono habilitado. Bueno, si quieren hablo un poquito del Keblish, yo lo uso. ¿Cómo les va a todos? Primero los quiero felicitar, muy lindo el webinar este. Yo la verdad que no tengo ninguna experiencia. Alguna vez he visto alguna cirugía navegada, pero como nada más mirándola. Pero bueno, con respecto a la pregunta del Keblish, yo creo que es un abordaje excelente para los valgos severos, en los cuales también la rótula tiene una subluxación externa, porque todo el problema de los valgos es que todos los ligamentos están todos retraídos del lado externo. Entonces, si uno tiene que abordar por la parte medial para ir después al lado lateral a liberar todo, es más fácil si uno directamente aborda por lateral y ¿cómo se llama? Y va liberando todas las estructuras. Hay una curva de aprendizaje que hay que hacer, hay que tener ciertos cuidados, más para después para el cierre, porque también uno tiene que respetar bastante la grasa de Hoffa, porque cuando uno hace esa liberación externa, principalmente a nivel del platillo externo, el liberar el tubérculo de Cerdí, a veces queda algún gap ahí que hay que rellenar y bueno, y la grasa de Hoffa se utiliza para evitar eso, ¿no? Pero la verdad que los resultados en valgos severos es muy bueno. Después en valguitos suaves, yo voy por medial, no me parece que haya necesidad de ir a hacer las liberaciones tan extensas que uno hace en los valgos severos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, Fede, gracias Juan, la verdad que buenísimo, también es algo que no hacemos, y cuando Fede se refería al grupo, creo que hablaba de Gabriel Wimberg, trabajamos hace más de 20 años juntos, y hace más de 20 años que hacemos abordaje lateral para los valgos, y les voy a dejar solamente una reflexión. Nosotros tenemos fellows hace por más de 10 años, y cuando los fellows se vuelven a su provincia, a su lugar de trabajo, empiezan a hacer capsulotomía lateral. Y eso creo que resume todos los beneficios que tiene, que es la liberación, sin ninguna necesidad de hacer ningún gesto más para poder alinear el aparato extensor. Lo que dice Gonza tiene mucha razón, hay que dejar la grasa de Hoffa para poder después cerrar. Si uno no puede, a veces usamos algún arpón para cerrar y eso ayuda muchísimo, pero es realmente espectacular, lo usamos hace muchos años, tenemos más de 500, y la idea, si Dios quiere y Gaby se pone las pilas, es publicarlo este año. Así que, pero sí, realmente es excelente. Un tip simple es usar la guía de corte tibial del otro lado, porque obviamente vos estás trabajando diferente a tu ejercicio, entonces si es rodilla izquierda, usas la guía de corte tibial derecha, y de esa forma podés entrar y hacer gol en el corte tibial, pero es realmente excelente, se los recomendaría que lo hagan una vez para probar. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, gracias, Gonzalo. Pasamos a otro caso. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, gracias, Gonzalo. Pasamos a otro caso. Alejandro, si vamos a mostrar los casos que vimos antes de que muestres tu solución, sería bueno que habilites y preguntes qué haría el resto, porque la verdad es que el otro día nos dejaste boquiabiertos con algunos de ellos. Bueno, magnífico. Este caso es de una mujer de 67 años de edad que tiene prótesis de cadera derecha de 1 año antes de sus cirugías, sensación de inestabilidad en ella, una deformidad y dolor progresivo de las rodillas de 15 años de evolución, tiene estigmas de AR, no tenía idea ella que tenía artritis reumatoide,
la mandé con el reumatólogo y él decidió, después de la cirugía, empezar su tratamiento. La movilidad previa a su cirugía era de -5 a 70, una gran limitación de la izquierda, y la derecha de 0 a 110. Esta es su característica clínica. Esta es la prótesis de cadera ya corregida, presenta estas mediciones que en la realidad no están tan mal. La pierna está aducta, por eso se vería como un boss elevado, pero la realidad es que no lo es tanto. Sin embargo, tendía a luxarse. Estas son las radiografías preoperatorias con carga. Estas son las laterales. Y este es su eje. ¿Alguien quiere comentar? Rodri, ¿cómo encarás? ¿Le pedís algún otro estudio? ¿Con esto yo ya creo está? yo creo que con esto ya estamos, ¿no? Más o menos. Yo encararía con prótesis primaria. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en bilateral como tiene Alejandro. Tengo un par de casos nada más bilateral y la verdad que prefiero hacer una por vez, pero como es él, me imagino estas las habré hecho las dos juntas. Navegada con una primaria. Primaria, póstero estabilizada, Sí, semi-constreñida. No, yo creo que, no sé, habría que verlo el examen físico ahí, ¿no? Porque si el paciente sentía la inestabilidad, por ahí podemos pedir un inserto semi-constreñido por si acaso, pero no me impresiona para vástago ni ninguna constricción especial de la prótesis. Yo creo que como un balance ligamentario tendríamos que andar bien. Perfecto, entonces le pondrías una primaria póstero estabilizada sin vástagos. Sí. Jean-Paul, ¿estás escuchando? Para mí una prótesis primera, Keblish, estabilidad posterior. Perfecto, entonces prótesis primaria estabilizada posterior por abordaje de Keblish, ¿con vástagos o sin vástagos? No. No, perfecto. No. Primaria. Había alguien que había... Sí, quería hacer una pregunta. Sí, Gonza. Alejandro, él mencionó de que había inestabilidad en la cadera, y medio como que dejó abierta la causa. No entiendo si es por un tema que está en relación con el eje del fémur, del valgo, que favorecería a luxarlo, o estudiaron bien la causa de la inestabilidad por un tema bien mecánico a nivel de la cadera. Pues no, la realidad es que la paciente no se había dado cuenta que tenía esta inestabilidad, sentía raro, tenía la sensación de que algo estaba pasando, pero ella la atribuía a que faltaba el músculo, el músculo lateral. Entonces, su médico se lo indicó así: falta fortalecimiento del glúteo medio y con eso va a estar muy bien. Pero la realidad es que al hacerle yo la exploración en el consultorio antes de la cirugía, encontré que había cierta tendencia subluxante y un chasquido durante la flexoextensión. A la maniobra forzada para tratar de luxarla, pues sí que tendía a luxarse. Se lo planteé así, le planteé la posibilidad de hacer una revisión primero de la cadera y ella prefirió hacer primero lo de las rodillas porque en la otra realmente no tenía sintomatología dolorosa. Pero era algo que me preocupaba durante la cirugía de prótesis bilateral, así es que hicimos una exploración bajo anestesia y sí, la cadera inestable. Sí, habría que estudiar por qué era la inestabilidad, ¿no? Sí, ¿había tenido algún episodio de inestabilidad fuera de lo que vos encontraste en el examen físico, Ale? Ella sentía cierta inseguridad y su médico le dijo que faltaba fuerza del glúteo medio. Ajá. Sí. Ahora ya con las prótesis siente mucha más estabilidad, ustedes la van a ver caminar, tiene siempre un tren muy poquito, pero tiene. Sí, al tener las caderas, las rodillas aductas o valgas, probablemente favorecería a la subluxación, ¿no? Capaz corrigiendo el eje le da un poco más de estabilidad a la cadera, pero bueno, es lo único que estaría pensando. Sí, también la artritis reumatoidea conlleva una la atrofia actitud y muscular otras importante, cosas. ¿no? Exactamente. Está un poco protruido el acetábulo, eso disminuye el offset Sí. también, capaz también un temita ahí de
Sí, pero La actitud también, ¿no? si mirás a muy grosso modo la distancia, también se ve un poquito de superposición, ¿no? Como si estuviera disminuida la distancia entre el tocante menor y el isquion. Sí, sí, por eso digo, es como una disminución del offset que capaz sea por el motivo de eso, ¿no? Podría. Sí, en realidad bien multicausal como son todas, ¿no? Exactamente, por eso hay que estudiarla bien antes para poder resolverla, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces estamos en que hay coincidencia en que haríamos una primaria. Rodrigo también haría una primaria, no le pondría vástagos. Dice que entra con una opción semi-constreñida por las dudas. Jean-Paul agregó que hace Keblish en estas rodillas, elige hacer un abordaje de Keblish. Gonzalo, ¿vos también le harías Keblish? No, en este caso no. En este caso no es uno de los valgos severos que los cuales lo indico siempre. Bien. Capaz voy con un abordaje interior. Bien. Bien. Sí, yo voy a agregar algo. Yo quizás tendría alguna opción de vástagos. A mí el stock óseo que tiene la paciente no me parece el mejor, y teniendo en cuenta que tiene una artritis reumatoidea, no sé si la dejaría con una transferencia de carga metafisaria exclusivamente. Quizás en mi práctica pensaría en ponerle vástagos cementados por tratarse de una artritis reumatoidea, cortos, no invadir mucho la medular, pero quizás evaluaría la posibilidad de ponerle vástagos. Y yo concuerdo, estaba esperando el momento para decir eso. Iría por lo menos preparado con los vástagos en la mesa para tener la opción de colocarlos. Sí. Reumática, arriba de 60 años, me parece que no le agregaríamos grandes problemas. Sí. Bien, seguimos, Ale. Pues esto fue lo que hicimos. Establecimos la interlínea articular, pusimos una prótesis primaria, plato rotatorio, bien balanceada. Ese es el resultado de las laterales. Este es el resultado clínico, una muy buena movilidad. Lateral flexo extensión a las 6 semanas. Consigo una extensión completa, con potencia, la flexión de 125. Rápido. Su marcha a las 6 semanas. Y ven un poquito la cadera como que tiende a... Y la verdad es que me estuve cuidando mucho de la cadera. Entonces, quedó dentro del rango, es 1.6, la realidad es que no es mucho, pero sí, es que me estuve cuidando muchísimo de esa cadera derecha. Va a haber que operarla después, va a haber que hacerle una prótesis, probablemente una doble movilidad, como seguramente la va a querer Fede, entonces se la voy a mandar. Alejandro, ¿cambió la sensación de la paciente en cuanto a su cadera después de la cirugía de rodilla, ahora con eje mecánico adecuado? Ya no tiene ese brinco que tenía, la he puesto a fortalecer en el glúteo medio, ha estado mucho mejor, pero seguramente obedece al equilibrio y al balance de las rodillas. Claro, claro. Usted ha corregido, está ahora menos desbalanceada, un poquito más equilibrada. Sí, seguimos. Muy buen caso, Ale. Gracias. Bueno, este otro caso es también una mujer, 58 años, también artritis reumatoide, clase funcional 3, deformidad, desviación y limitación severos. Hace marcha con bastón y rodillera, solamente en tramos cortos. Tiene una pseudo inestabilidad con corrección de eje -3 bilateral, es decir, falta corregir. Y la movilidad es excesiva, tiene +10, 125 y +5, es decir, tiene hiperextensión. Muy bien. Esta es la condición clínica en cuanto a la marcha. Es como trata de corregir con una rotación intensa de la otra rodilla, de la cadera. Estas son las radiografías previas. Las tratamos de hacer con carga. Vemos las laterales. Y vemos su eje mecánico. Bueno, a ver qué opinan los panelistas y los invitados. Perdón, yo esto el otro día lo
lo vimos este caso y yo no me hubiera animado, lo digo en público lo mismo que dije la otra vez en la reunión privada, hubiera elegido una bisagra rotacional de inicio. Bien, entonces Juan Muro, una bisagra rotacional. Rodrigo, Estaba silenciado, perdón. Voy con una bisagra a la derecha. ¿Podemos volver la foto anterior, Ale? Un minuto. Sí. Acá, primero la pregunta, Juan nos dijo que haría, pero ¿alguien le haría algún estudio más a esta rodilla? ¿Gonzalo? Gonzalo, Fernando. Esa fractura peroné es rara, ¿no? Por eso. Sí, es una artritis reumatoidea con una calidad ósea muy mala. El tema es, ahí hay un hundimiento del platillo externo, que habitualmente en los valgos lo que hay es una hipoplasia del cóndilo externo, pero acá tenemos de las dos cosas, tanto de la tibia como del fémur. O sea, la inestabilidad también estaría dada por ese hundimiento de la tibia importante. Sí, otro estudio que le haría, no sé qué me podría aportar, salvo la teleradiografía, pero después ver, digamos, pero uno va a evaluar con un valgo forzado una radiografía con estrés, capaz para ver más qué rango o digamos, funcionalidad que tenga el ligamento interno, ¿no? Porque eso creo que va a determinar si uso una bisagra rotatoria o no. Yo creo que la tendría en la mesa seguro, la bisagra rotatoria en este caso, y haría un abordaje externo, porque me parece que todo el problema está externo y es mucho más fácil verlo todo en ese lugar. Pero a veces cuando uno después hace por el abordaje externo, muchas veces uno hace todos los cortes, suplementa ese defecto y queda bastante estable, más estable de lo que nos parecía prequirúrgicamente y capaz se anima a ir con menos constricción que una bisagra rotatoria. Pero para asegurarme iría con la bisagra rotatoria por abordaje lateral. Fer, ¿estás en línea? Ando parece que no está, Mariano tampoco. No, bueno, no, la pregunta, yo hacía la pregunta porque muchas veces uno examina estas rodillas en consultorio y presentan una franca inestabilidad. Cuando uno pone la radiografía, evidentemente se imagina que el cóndilo externo, que ya de por sí está hipoplásico por ser un valgo, se introduce en esa insuficiencia del platillo externo, generando una inestabilidad de origen ósea. Pero a veces le es muy difícil encontrar la funcionalidad del colateral medial. Yo creo que es útil el test de estabilidad, de estrés radiográfico, y muchas veces bajo intensificador de imagen. Hacer las maniobras el cirujano bajo intensificador de imagen, porque ve perfectamente cómo es el mecanismo de la inestabilidad y lo identifica. Así que yo creo que sí, yo le haría antes de definir, le haría un test de estabilidad, de estrés. Alejandro, ¿le hiciste algún otro estudio no, quedó? la realidad es muy evidente lo que tiene desde su marcha. La paciente con artritis reumatoide, radiográficamente se ve una hipoplasia muy significativa, sobre todo el lado derecho, el valgo intenso, pero básicamente óseo. Esta paciente tuvo una fractura, muy probablemente también del plato lateral, junto con el peroné. Así es que es una fractura que ya está consolidada. Ustedes ven el callo óseo que tiene la cabeza del peroné. La realidad es que no teníamos mayor problema en ese sentido. La paciente, aunque no corregía a 0, llegó a -3, tenía hiperlaxitud ligamentaria, insuficiencia capsular posterior, y la estudiamos dentro del quirófano, bajo anestesia y ya con el navegador, y entonces nos dio un resultado de estabilidad bastante bueno para los colaterales. Contanos un poco cómo es el examen bajo anestesia con navegador en el quirófano, Ale, contale a todos. Bueno, pues dentro de la primera parte, la toma de datos, las primeras pantallas nos ayudan a conseguir la alineación real del paciente. En ese momento hacemos maniobras valguizantes y balizantes para saber en extensión y en flexión qué tanto más da de inestabilidad y qué tanto corrige
de alineación. Entonces, si ustedes ven, aquí el eje mecánico da 12.4, pero corregía a -2 en cuanto se probaron. Y no daba una sobrevalguización a la maniobra, excepto por el hundimiento del plato. Entonces, decidimos hacer los primeros cortes del hueso, balancear los ligamentos con el aparato para balancearlo de forma milimétrica. Encontramos un buen balance ligamentario y entonces resultado. Si ustedes ven, la punta del peroné es muy semejante a los dos. No sacrificamos el peroné. La interlínea articular se restablece. Tiene un poco de valgo. Esta es con maniobra. Y la realidad es que no tuvimos que poner un inserto muy grande. Probablemente este sea de 14 en comparación con el de 10 del lado izquierdo. No pusimos tampoco, pusimos plato fijo, no pusimos plato rotatorio, obvias razones, pero tampoco pusimos vástagos. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien quiere decir algo? No, a ver, hay algunos comentarios en el chat de acuerdo en cuanto a lo que plantea Alejandro recién, de una pequeña diferencia entre una rodilla y la otra, y eso está claro con la radiolucencia de la interlínea, pero no más que eso. Gente, llevamos 2 horas, un poquito más de charla. No sé si quieren ver otros casos más, y si no, me gustaría darle micrófono al doctor Ballester, que quiere hacer alguna consulta en cuanto a algunos parámetros en los controles posoperatorios, si es que les parece que sería para los 3 panelistas. También procuramos tener el eje mecánico después de las 6 semanas, ya que el paciente puede incorporarse sin asistencia. Realmente no hacemos más estudios que los controles habituales a las 6, 12 y después a los 6 meses y al año, y les damos seguimiento radiográfico una vez al año, básicamente para detectar que no haya fallas estructurales, aflojamientos, etc. Y lo demás es clínico. Ale, muchísimas gracias. Gracias por el aporte, fue interesantísimo. Al contrario. Como siempre, un gusto verte. Igualmente. Muchas gracias, Alejandro, mucho gusto. Al contrario, tanto gusto. Un placer. Rodrigo, ¿estás? Sí, obviamente, la verdad que disfruté mucho, me sentí muy cómodo, muchas gracias. Una alegría muy, muy grande verlo a Alejandro después de tanto tiempo, así que te mando muchos saludos a tu familia, a tu esposa, que nos ha tratado tan bien cuando estuvimos con Federico allá. Y bueno, esperemos encontrarnos. Dijiste que estaba más canoso. Dijiste que estaba más canoso, Alejandro. Y yo más pelado. Así que, no, un honor compartir este webinar, así que Fede, cuando quiera, estamos siempre dispuestos. Gracias, Rodri, te mando un abrazo grande. Gracias, Gonzalo, gracias, Fer Vidolegui, gracias, Mariano Ballester, muy buenos los aportes. Y bueno, los saludo a todos. Gracias, chicos, a todos. Juan y Juan. Gracias a todos por participar, los aportes. Mariano, Gonzalo, Rodrigo, Alejandro, muchas gracias a todos. Y bueno, creo que los liberamos, así pueden ir a comer.